Okay, guys, let's continue with the class. The idea is that we continue speaking about that. Also, we are going to continue speaking about most, and if we can, we will continue speaking about will and would. Ready? So, as I told you, today I had to let you a homework, but as I know, you have to do the pre-saber mock exam, the next class. So that's why today we won't have any any homework. Hace un ratico yo les dije que el día de hoy correspondía tener una tarea, correspondía hacer una actividad. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, dentro de 8 días necesitamos hacer el presaber. Entonces, para que no queden tareas tan pegadas, porque quedarían 3 tareas pegadas, quedaría la tarea de la semana pasada, quedaría la tarea de esta semana y quedaría la tarea de la próxima semana, pues van a quedar 3 tareas seguidas y yo no les quiero dejar tanta tarea. Sin embargo, hoy les voy a explicar algo con respecto a su producto práctico. Les voy a explicar algo con respecto a eso porque me parece muy importante. ¿Listo? Profe, Dime. profe, Most siempre debe llevar una condición, digamos, si no, ¿Cómo así? ¿Cómo así? digamos, si tú no debes parquear aquí porque te sacarán una multa No, no, o no, 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 comparendo. no. Debes siempre llevar algo No, después. no. La condición nunca es necesaria en estos casos. Si te diste cuenta ahorita, yo dije, no puedes parquear aquí, ya, no debes. Sencillo. ¿Mm? Pero en el primer ejemplo había una condición En el después. primer ejemplo sí había una condición. Y de hecho, todos deberían tener una condición, sin embargo, no es obligatorio. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, chicos, como les estaba comentando, les voy a comentar algo con respecto a el producto práctico de este periodo. El producto práctico de este periodo es muy sencillo. Tiene que ver con una actuación. Escúchenme bien. Relájense, tranquilos, no se enojen. Ustedes ya tienen un pedazo de un diálogo que tal vez utilizaron en una historieta que hicieron. Sin embargo, pues ese monólogo que van a tener que hacer va a tener que ser adecuado utilizando los verbos modales. Esos modal verbs, esos verbos modales, me van a ayudar a mí a ser un poquito más claro con respecto a mis ideas. Ya luego cuando tengamos que ver con respecto a eso del, del producto práctico de este periodo, les explicaré cómo debe ser. Por otra parte, no quiero comenzar otra vez con lo mismo, mano. Ya les dije en la hora anterior, yo no entiendo por qué tienen las cámaras apagadas. Estudiante que tenga la cámara apagada, ya sabe qué pasa, ¿no? Gracias. Continuamos. De hecho, aquí no tiene la condición. Ahí no hay una condición. En este ejemplo era que decía, ¿cierto, Carreño? Juan Camilo. Sí, señor. Ahí no hay una condición. ¿Por qué digo que no hay una condición? Eso es como el complemento de la oración. ¿Qué pasa? Me está diciendo que cuando yo juego básquetbol no puedo tocar el balón con los pies, no puedo patear el balón, no se debe patear el balón. Eso es lo que sucede. Vamos a ver ahora el versus entre must y should. Should es otro modal verb que es parecido pero que no es lo mismo. We use must to talk about
Obligation or prohibitions. Hablamos de algo que es obligatorio o algunas prohibiciones para hablar con must. Por ejemplo, I must do my homework. Yo debo hacer mi tarea. You mustn't walk on the grass in the park because it is forbidden. No se debe caminar en el pasto, en el parque, valga la redundancia, porque es prohibido. Utilizamos must y mustn't para obligaciones y prohibiciones. Por otra parte, we use should to give advice. Escúchenme bien, la diferencia entre must y la diferencia entre should es que should es si usted quiere tomar esa advertencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los ejemplos que hay ahí. Should. You should eat healthy food. It is good for you. You should eat healthy food. It is good for you. Tú debes comer comida sana. Deberías comer comida sana. Es bueno para ti. Una cosa es yo debo hacer la tarea y otra cosa es debería comer comida sana. Tienen la misma conjugación, tienen la misma traducción. Deber. Pero should es más que todo como una advertencia. You should eat healthy food. It is good for you. Debería comer comida saludable. Es buena para ti. You shouldn't stay up till late. It is bad for you. No debería dormirse tan tarde. Es malo para ti. Es una advertencia, no es una obligación. Una cosa es mandar a alguien a hacer algo, hacer que algo suene como obligatorio o como una prohibición, y lo otro es hacer sonar esa misma cosa, pero como una advertencia nomás. Por ejemplo, cuando yo digo should o cuando yo digo shouldn't, cuando yo utilizo cualquiera de esos dos, es porque solamente lo estoy advirtiendo de algo que podría pasar. ¿Ya? Eso es. Must, obligaciones y prohibiciones. ¿Claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Hello, ¿dudas? No, señor. Ok. ¿Podemos continuar? ¿Ya puedo cambiar la diapositiva? Sí, señor. Seguimos entonces. Póngame mucha atención. Hace un momentico hablamos con que mustn't era una obligación, ¿cierto? Una prohibición. Y que must era para hablar de obligaciones. Y que dijimos que esas eran totalmente fuertes y que yo no sé qué. Existe otro modal verb que es parecido, pero que no significa lo mismo, o que sus usos son diferentes. ¿Qué pasa? El modal verb que vamos a ver en este momento, ese sí necesita la conjugación del verbo en el presente simple. ¿Cómo así? Vamos a empezar a hablar de este que tenemos por aquí. Have to y don't have to.
Aunque es un modal verb, tiene su propia conjugación. Es el único de todos los verbos modales que tienen conjugación propia. Los demás, si ustedes se dan cuenta, queda el verbo modal normal y el verbo que sigue de manera normal. En cambio, este que viene aquí, este have to, se conjuga como have to para el pronombre personal I, we, you o they. Y por otra parte, se conjuga como has to para hablar de he, she o it. Por otra parte, para hacer la negación, se dice don't have to. Y para tercera persona se dice doesn't have. Esas son las dos conjugaciones de ese verbo modal. You have to. La palabra have to es tiene que. I have to go to the park. I have to go to the supermarket. Tengo que ir al parque. Tengo que ir al centro comercial o al supermercado. ¿Qué sucede con este? ¿Cuál es la diferencia entre must y have to? Must es para hablar de una obligación, es decir, una interdiction. Que tiene un nivel de rigidez del 100%, es decir, que es muy fuerte a comparación de los demás. Pero la palabra have to, aunque también habla de interdictions, de prohibiciones, es muchísimo más fuerte que cuando yo doy una indicación con must. Ustedes me van a decir, profe, ¿cómo así? Profe, ¿cómo es esto? Gracias, Samuel. Profe, por eso cuando usted dice que, digamos, usted está parado no sé, en el supermercado y quiere ir a el parque, usted casi siempre utiliza el have to, ¿cierto? Exacto, póngame atención. Cuando yo voy a expresar todo lo que tiene que ver con señales de tránsito, que como se dieron cuenta, ahorita hay prohibiciones, bueno, todo esto, yo lo expreso con must y mustn't. ¿Por qué? Porque es que ese must, aunque es una prohibición que refleja el 100% de prohibido, ¿Mm? Estoy hablando de manera formal. ¿Mm? Pero que también podría utilizar have to, porque es que have to es muchísimo más fuerte. Es un poquito más chocante como para dar una orden de que usted no puede hacer tal cosa. ¿Sí? La diferencia, chicos, es que have to es muy ñero para hablar. Obviamente yo lo puedo utilizar, pero lo estoy utilizando de manera informal. Vamos a mirar qué nos dice la presentación para que me entiendan un poquito mejor. Entonces, we use have to talk about obligation, obligaciones. Have to, police officers have to wear a uniform. Los policías, los oficiales de policías tienen que utilizar el uniforme. Tener que, ¿no? Pero si ustedes lo buscan en un manual, no sé, en el código penitenciario, en el código de la policía, en lo que ustedes quieran,
se van a dar cuenta que no es con have to, sino con must. ¿Qué pasa? En este caso, aquí donde estamos, en este ejemplo, no estoy hablando de que uno tiene que decirle al otro, no. Estoy hablando yo personalmente de manera muy informal, que es que los señores policías deben tener la palabra have to. ¿Listo? No es por nada más, es muy informal utilizar la palabra have to para darle una indicación o darle una orden a alguien. ¿Claros? Sí, señor, sí está claro. Seguimos. We use don't have to or doesn't have to say something is not necessary. Póngame atención. La diferencia entre mustn't y don't have to o doesn't have to es que don't have to o doesn't have to tienen como finalidad expresar algo que ya no es necesario. ¿Cómo así? Por ejemplo, you don't have to pick me up, I will take a taxi. No me tienes que venir a recoger. Yo tomaré un taxi. Algo que ya no necesito, algo que ya no es obligatorio, algo que ya, por decirlo así, ya lo hizo alguien más. Esa es la diferencia. Have to es muchísimo más fuerte, pero es muchísimo más informal. La palabra doesn't have to, a diferencia de mustn't, es que doesn't have to o don't have to es para expresar algo que no es necesario. No es más. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ya tomaron apuntes? Profe, Dime. o sea Profe, no le que entendí. Carreño, dime. tu have to y has to se puede también utilizar reemplazando el must. No entendí. Sí, se puede. Pero ¿qué es lo que pasa? La palabra must, esa palabra que estábamos viendo hace un ratico, es decir, esto que está por acá atrás. Esto es un poquito más formal, más fino para hablar. La diferencia entre lo uno y lo otro es que must y mustn't tienen como finalidad dar algo de manera muy formal. Vamos en un carro y vemos la señal de tránsito. ¿Usted qué dice? ¿No tiene que girar a la derecha o no se debe girar a la derecha? Por ejemplo. ¿Cómo lo decimos en este caso? No se debe girar a la derecha. No se debe, ¿cierto? Uno lo dice de manera formal. ¿Cierto? Entonces, en esa forma utilizamos must. Pero, por otra parte, si yo le estoy diciendo a alguien, parce, ya no me venga a recoger, ya voy a irme en taxi. Algo que ya no es necesario, lo utilizo con have to. Este verbo modal como tal lo vamos a utilizar después. Yo solamente quiero que se den cuenta cuál es la diferencia entre must y have to. Must es más fuerte, bueno, no mentira, must es un poquito menos fuerte, pero es muchísimo más formal. A diferencia de have to, que have to, aunque sea más fuerte, es demasiado informal. Ahora sí me entendieron. Sí, señor, pero todavía no nos vamos a enfocar muy bien en have No. to y... No, nada, ese todavía no. Todavía no vamos a hablar nada de eso.
Por ahora estamos hablando de must. Y de hecho, el tema que sigue es will. Otra vez. Y luego would. ¿Listo? Martínez, claro. Sí, señor. Ok. Los demás chicos, claro. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver algunos ejemplos con must. Algunos ejemplos con la palabra must. He must do his homework. Él debe hacer su tarea. She must wear a helmet. Ella debe traer su casco. He mustn't sleep in class. Él no debe dormir en clase. You must stop here. Cuando está el semáforo en rojo. Debes parar aquí. You mustn't cross the street now. No se puede pasar en este momento. He mustn't kick the ball. No se puede, él no puede patear el balón. ¿Por qué? Porque está jugando básquet. You mustn't touch the ball with your hands. Tú no Él no puedes puede tocar el balón manos. con las manos, pues obviamente cuando juega fútbol. A menos de que sea un saque de banda, sea el portero, bueno. Eso es. Ese es el uso correcto de la palabra must y musten. No es más. Pero, profe, una pregunta, must, Dime. ¿se utiliza así como para qué? ¿Cómo así? Es que pues como se pueden utilizar las dos, must y must significa no, como ese de profe. Must es para hablar de obligaciones. Musten de prohibiciones. Una cosa es una obligación y otra cosa es una prohibición. Por ejemplo, you mustn't touch the ball with your hands. No debes tocar el balón con las manos. Estoy hablando en negación. Por ejemplo, en la primera que está aquí, you must stop here. Debes parar aquí. Debes esperar un momentico. ¿Ya? Una cosa es obligación y otra cosa es prohibición. Yo lo puedo decir must o mustn't, pero ya depende de lo que yo quiera decir. Si estoy hablando de una prohibición, pues lo utilizo con mustn't. Y si no, pues lo utilizo con must, en afirmativo. ¿Listo? ¿Claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? No, señor. Bueno. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo de rugby. Nos quedan 10 minutos de clase. Vamos a ir suave, tranquilos, no se preocupen. Si no alcanzamos, continuamos en la hora de aprender. No, mentira. Nos vemos dentro de 8 días y terminamos el tema. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar de will. Ah, no, entre 8 días no se puede. It is more commonly used to talk about future actions. Nonetheless, it can also be used to talk about the present when we want to make a request. It is also used in situations in which we make instant decisions. Póngame muchísima atención en esta parte. Sabemos todos que will, la palabra will, siempre es para hablar del futuro. Sin embargo, puede ser utilizado para hablar con respecto al presente o cuando nosotros queremos hacer o pedir un favor. De igual forma, puede ser utilizado
para las situaciones en las cuales nosotros hacemos o tomamos decisiones instantáneas. ¿Cómo así? Para hablar del futuro, como ya lo sabemos. I will call you later. Yo te llamaré más tarde. Acciones en futuro. Para pedir el favor. Will you close the windows, please? ¿Cerraría la ventana, por favor? Will. Please. Finalmente, I love that t-shirt. I will take it. Me encanta esa camisa, me la llevo. Tome la decisión en un momento específico. 3 usos diferentes. Para hablar de acciones en futuro, utilizamos will. Para hablar de favores, también utilizamos will. Y para pedir o para tomar una decisión instantánea, utilizamos will. Vamos a un restaurante, nos pasan la carta así bien bonita. Bueno, ahorita no, ahorita toca escanearla con código QR. Escanea y mira la carta. Pin, pin, pin. Oh, that's good. I will take it. Yo quiero esto. Para eso se utiliza will. En cuanto a un modal verb, ¿no? Para hablar de acciones del futuro. Para hablar de favores. Y por último, para hablar de decisiones instantáneas. ¿Listo? ¿Dudas? No, profe. ¿Seguros? Es que el Will, ya como lo venimos practicando antes, es más fácil. Sí, es que will es como can. Ese es fácil. Bueno, chicos, entonces, por favor, dentro de 8 días, a las 8 en puntico, empiezo con la explicación del presaber. Esta vez lo vamos a hacer de igual forma entre todos. Pero hay un punto en específico que lo tienen que hacer ustedes solos. La idea es que por medio de la explicación que yo les dé, lo puedan solucionar de manera correcta. ¿Listo? Entonces, mis chicos, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Cualquier preguntita respecto a notas, trabajos, tareas, me la pueden hacer saber por medio de WhatsApp en la hora de aprender en casa. ¿Por qué digo que en la hora de aprender en casa? Chicos, ustedes saben que yo no puedo contestarles si me escriben en horas de la tarde, y mucho menos ahorita que estoy trabajando en la tarde también. Yo no cojo el celular en horas laborales. Yo lo tengo en la mano, lo tengo aquí, de hecho aparezco conectado solamente porque está abierto el WhatsApp en el computador. Yo no utilizo el celular cuando estoy trabajando. Para que por favor tengan en cuenta eso. Si se sale de la hora laboral, ya no le puedo contestar. ¿Listo, chicos? Feliz resto de día. Dios los bendiga. Chao. Chao, profe. Profe, entonces Chao, profe. nos tenemos que conectar a los dos. No, es molestando. Hoy no, dentro de 8 días. Gracias, Chao, se la profe. creyeron, profe. Chao, profe. Chao. ¿Me puede decir, porfa, el otro uso de Will? ¿Cuál? Ahorita nombró. ¿El último? Tomar decisiones instantáneas. Listo. Chao. Ya, profe.